dame un segundo, joven. Espérate un momento. Deme un momentito. Ay, quedó feo el dibujo, pero bueno, ya te voy a decir por qué. Bueno, aquí tenemos el vector E2. El ángulo de E2, déjame borrar esto de aquí. Voy a ponerlo en azul. ¿Cuál es el ángulo de E2? El ángulo beta es este. Y ese ángulo es 68 grados. Ahí está, es 68 grados. Ahora bien, fíjese lo que va a pasar aquí. Tiene dos opciones, yo se las voy a aceptar cualquiera de las dos. Primera, si usted quiere usar este ángulo del cuadrante, ¿verdad? Usted, si quiere usar el ángulo medido con respecto a 0 grados, directamente, usted puede poner en su tabla menos 68 grados, porque el ángulo está ¿dónde? En el cuarto cuadrante. O a 360 grados, usted le resta 68, eso te va a dar entonces 292 grados. Entonces, usted puede utilizar cualquiera de estos dos ángulos para realizar la suma vectorial. Vuelvo y reitero, usted puede, si quiere usar el ángulo medido con respecto a 0 grados, puedes usar menos 68 o 292. ¿Por qué menos? Porque el vector está en el cuarto cuadrante y el ángulo está medido en sentido horario. ¿Por qué 292? Porque a 360 grados se le restó 68 grados y eso te da 292. Entonces, si tú quieres tener una idea más clara, porque me gusta que ustedes estén claros, entonces ese vector, ese ángulo está aquí, pam, ahí, ese ángulo que está aquí, ¿ve? Este ángulo que he marcado hasta allí, ese es el ángulo de 292 grados. Ahora bien, si usted no quiere utilizar el ángulo medido con respecto a 0, que son estos dos, sino que usted quiere utilizar directamente el ángulo del cuadrante, ok, usted lo puede hacer, pero tiene que poner el triángulo rectángulo. Entonces sería así, que no sé, el dibujo debió tener más claridad, pero después yo te hago ese dibujo en otro lugar. Aquí, este dibujito. Entonces, esta es la componente Y. Es negativa porque apunta para abajo y esa es menos E2Y. ¿Ves? Quiere decir que cuando usted usa el 68 grados, tiene que asignarle, espérese un momento. Tiene que asignarle el signo menos. Y la componente EX está aquí. Justamente esta componente de aquí, pero el dibujo ahí salió un poco turbio. Ahora yo arreglo ese dibujo para mandarte una foto digna y adecuada. Vamos a realizar la suma vectorial. Yo voy a utilizar el ángulo medido con respecto a 0 grados, pero usted, por supuesto, tiene libertad en la tarea y en el ejercicio. Después, mire lo que le voy a decir, después que su tarea, usted sustente su ángulo adecuadamente, no hay ningún problema sobre el que va a utilizar acá. Después que esté bien sustentado, porque, bien, E1, la magnitud de E1, vamos a agregarla aquí, 2,3 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. ¿Coseno de quién? El coseno de 45 grados. Muy bien. Igual. Acá ponemos componente Y, 2,3 por 10 a la 6 Newton Coulomb, seno de 45 grados. Bien, y ahora hacemos el cálculo. La magnitud de 2, 3,7. Así que pones aquí 3,7 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb, coseno de menos 68 grados. Y aquí ponemos 3,7 por 10 a la 6 Newton Coulomb, seno de menos 68 grados. Estoy usando el ángulo medido con respecto a 0. Esa es mi decisión. Usted puede utilizar el ángulo del cuadrante, pero tiene que dibujar el triángulo a saber si es positivo o negativo. Vamos ahora a buscar los números. Déjeme sacar la calculadora. Momento, voy a trabajar. Y dice así la historia. Voy a poner el primer término. Momentito. Voy con este de aquí. 2,3 E a la 6 coseno de quién? De 45 grados. Entonces, en notación científica, esto te va a dar 1,6
por 10 a la ¿cuánto? 3,6. 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Quiero destacar algo muy importante aquí para simplificarle su vida. Si el ángulo es 45 grados, la componente X es exactamente igual a la componente Y. Así que usted repite acá 1,6 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Repito, para beneficio de ustedes. Cuando la componente X es exactamente igual, cuando el ángulo es 45 grados, la componente X es exactamente igual a la componente Y. Así que tú nada más calculas X y ¡pum! Reproduces el mismo resultado acá. ¿Por qué? Porque es 45 grados. Es el único ángulo donde puedes hacer eso. En los demás, no. Vamos con el siguiente cálculo. Dice así. 3,7 E a la 6 coseno de quién? De menos 68. Entonces aquí te va a dar 1,4 por 10 a la 6 Newton Coulomb. Acá 3,7, ¿verdad? Aquí ponemos seno de menos 60. Espérate un momento. E a la 6. Y ahora ponemos aquí seno de menos 68. Eso da negativo y te queda menos 3,4 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Ya terminamos. Ahora el paso siguiente, más de lo mismo. Cuando digo más de lo mismo, ¿a qué me refiero? A que ahora usted, para encontrar la componente X del vector EP, usted suma estos dos resultados. Y eso te va a dar 1,6 más 1,4, 3,0. Por lo tanto, aquí va a quedarte 3,0 por 10 a la 6 Newton Coulomb. Aprenda a simplificar su vida. Quiero decirte algo importante. Vamos a buscar los lentes que no. Está muy chiquita la letra y no veo. Espérate un momentito. Ay, ¿dónde se quedaron? Aquí está. Déjame buscar, espérate. Cuando usted, quiero que se simplifique su vida. Mire, ¿cómo usted se la va a simplificar? Cuando usted esté sumando cantidades escritas en notación científica y esas potencias son iguales, por ejemplo, 10 a la 6 y 10 a la 6, el resultado tiene que ser 10 a la 6. Entonces, ¿qué usted hace? Usted no tiene que usar calculadora, joven. Usted lo único que tiene que hacer es sumar algebraicamente la parte decimal. Por eso fue que yo sumé 1,6 más 1,4, 3,0. Y le puse el mismo exponente y la misma unidad. Aprenda a reducir sus procedimientos para cuando los problemas sean más grandes. Porque aquí nada más hay dos cargas, pero van a haber otros donde van a haber más. Entonces usted se simplifica su vida. Pero quiero que quede claro, eso solo se hace cuando los exponentes son iguales. Muy bien, vamos para acá. 1,6 menos 3,4, entonces ahí tú restas y te debe quedar menos, ¿cuánto quedó aquí? 1,6, 3,4, 1,4 más 4, 1,8, menos 1,8 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Esa es la componente Y de ese vector, ¿viste? Entonces ahí está más o menos. Verificando, 6 menos 1,4, bien, ya. Parte final, para ir cerrando la sesión, escribimos el vector campo eléctrico, pero vamos a escribirlo en coordenadas cartesianas. Nombre del vector, EP, pone flecha. Si no pone esa flecha, se le baja punto. Ahora vamos a escribir paréntesis. ¿Cuál es la componente X del vector? 3,0 por 10 a la 6. Así que usted pone aquí 3,0 por 10 a la 6 y pone X unitario. ¿Por qué? Porque estás poniendo la componente X. La componente Y es negativa, pongo un menos. Escribo el valor numérico, 1,8 por 10 a la 6, Y unitario. Cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis y coloco Newton sobre Coulomb. He ahí el final. Este sería el campo eléctrico. Aquí tenemos el campo eléctrico del dipolo. Y repetimos una vez más la definición de dipolo. ¿Qué es un dipolo eléctrico? Un dipolo eléctrico es